Durante una fiesta lujosa, el hijo del millonario, atado a una silla de ruedas, cae en la piscina sin que nadie se dé cuenta. Mientras los invitados brindaban y bailaban, la hija de la limpiadora fue la única en notar la desesperación sumergida. Lo que comenzó como un rescate heroico se convirtió en el detonante de una investigación que sacudiría los cimientos de la mansión. Y en esa zambullida inesperada, no solo salvó una vida, sino que expuso un secreto que destruiría un imperio. La tarde caía sobre Polanco, el barrio más exclusivo de Ciudad de México, donde las mansiones se alzaban como monumentos al poder y la riqueza. En una de ellas, la más imponente quizá, la familia Montero celebraba su tradicional fiesta de verano. Joaquín Montero, un empresario de renombre cuya fortuna provenía de inversiones internacionales, observaba satisfecho el espectáculo desde la terraza. Su mundo era perfecto, o al menos eso creía. En una esquina del jardín, alejado del bullicio, un pequeño de 6 años permanecía inmóvil en su silla de ruedas. Mateo Montero, el único hijo de Joaquín, miraba con ojos tristes cómo los otros niños corrían y saltaban alrededor de la piscina. Desde el accidente automovilístico ocurrido hacía 2 años, Mateo había perdido la movilidad de sus piernas, pero no su espíritu curioso. ¿Necesitas algo, Mateo?, preguntó Valentina Ramírez, una joven de 17 años, hija de la ama de llaves de la mansión. «Quisiera ver más de cerca los barcos», respondió el niño, señalando unos juguetes a control remoto que flotaban en la piscina. Valentina trabajaba ese día como parte del personal de servicio, ayudando a su madre, Carmen, a mantener todo en orden durante la lujosa celebración. A diferencia de los demás empleados, la muchacha siempre se detenía a hablar con Mateo, tratándolo como lo que era, un niño, no una carga o un objeto de lástima. «Puedo acercarte un poco más, pero debes prometerme que tendrás cuidado», dijo ella, empujando suavemente la silla hacia el borde de la piscina. Desde el otro extremo del jardín, Isabel Montero, la esposa de Joaquín, observaba la escena con expresión indescifrable. Bella y elegante, Isabel representaba a la perfección su papel como esposa de un magnate, pero pocos conocían la tormenta que rugía en su interior. Veía a Valentina con su hijo y una mezcla de gratitud y recelo la invadía. Aquel día, vestida con un traje de diseñador y joyas que valían lo que un apartamento entero, Isabel mantenía conversaciones superficiales con invitados importantes, mientras su mirada volvía constantemente a Mateo. «Tu esposa luce radiante, Joaquín», comentó Rafael Sotomayor, un hombre de negocios con quien Montero llevaba años trabajando. «Y esta fiesta supera todas las anteriores». «Solo lo mejor para mis invitados», respondió Joaquín con una sonrisa calculadora, alzando su copa de champán. Lo que nadie sabía era que Rafael había dejado de ser un simple socio. Hacía meses que investigaba ciertas irregularidades en las finanzas de Joaquín, transacciones sospechosas que involucraban a inversionistas extranjeros con conexiones cuestionables. El accidente donde Mateo había quedado paralizado seguía atormentando a Rafael, pues él también viajaba en ese vehículo y las circunstancias nunca le parecieron claras. Mientras tanto, la música aumentaba de volumen. Los camareros circulaban entre los invitados con bandejas de canapés y copas de vino espumoso. La alta sociedad mexicana disfrutaba despreocupada bajo el sol del atardecer, ajena a la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Mateo se inclinó peligrosamente sobre su silla de ruedas, intentando alcanzar uno de los barcos que flotaba cerca del borde. Valentina se había alejado solo un momento para servir unas bebidas cuando oyó un chapoteo y un grito ahogado. Su corazón se detuvo. En segundos comprendió lo sucedido. Mateo había caído a la piscina junto con su silla de ruedas que ahora actuaba como un ancla, arrastrándolo hacia el fondo. «¡Ayuda! ¡Un niño se está ahogando!», gritó desesperada, pero la música ensordecedora ahogó sus palabras. Sin pensarlo 2 veces, Valentina se lanzó al agua. La pesada silla dificultaba el rescate, pero la adrenalina le dio fuerzas inhumanas. Logró
liberar a Mateo del arnés que lo sujetaba y comenzó a nadar hacia la superficie, con el pequeño cuerpo inerte entre sus brazos. Cuando emergió jadeando, sus gritos finalmente atrajeron la atención de algunos invitados. La música se detuvo abruptamente. El caos se apoderó de la fiesta, mientras Valentina colocaba a Mateo sobre el césped e iniciaba maniobras de reanimación, agradeciendo mentalmente las clases de primeros auxilios que había tomado en la escuela. Mi hijo, Mateo. Isabel corrió desesperada, arrojando los zapatos de diseñador y arruinando su vestido al arrodillarse sobre el césped húmedo. Joaquín permanecía paralizado, observando la escena como si fuera parte de una película. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de terror y algo más. ¿Culpa? Tras eternos segundos, Mateo tosió expulsando agua y un suspiro colectivo de alivio recorrió el jardín. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina mientras el niño abría lentamente los suyos. Valentina, susurró el pequeño, reconociendo a su salvadora. Los paramédicos llegaron minutos después, atendiendo a Mateo y confirmando que, gracias a la rápida intervención de Valentina, no habría consecuencias graves. Mientras subían al niño a la ambulancia, Isabel se acercó a la joven que temblaba envuelta en una toalla. «Salvaste a mi hijo», dijo con voz quebrada. «Nunca podré agradecértelo lo suficiente». Pero fue Joaquín quien sorprendió a todos. Acercándose a Valentina con una expresión indescifrable, pronunció unas palabras que cambiarían el curso de muchas vidas. «Quiero que trabajes para nosotros, de tiempo completo, como acompañante de Mateo». La propuesta, hecha frente a decenas de testigos y con periodistas ya agolpándose en la entrada de la mansión, pues el incidente involucraba a una de las familias más poderosas de México, sonaba como una generosa recompensa. Nadie podía imaginar las verdaderas intenciones detrás de aquel ofrecimiento. Rafael observaba la escena desde lejos, y una sospecha inquietante comenzó a formarse en su mente. Podría ser que lo ocurrido no fuera un simple accidente. ¿Por qué Joaquín parecía más preocupado por controlar la situación que por el bienestar de su propio hijo? Aquella tarde en Polanco, mientras el sol se ocultaba tras los lujosos edificios, las vidas de los Montero y los Ramírez quedaron entrelazadas para siempre. El destino había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que revelaría oscuros secretos y pondría a prueba los límites del poder, la lealtad y el amor. Valentina, empapada y exhausta, miró a los ojos de Joaquín Montero y sintió un escalofrío. Aceptar su oferta significaría entrar en un mundo de privilegios que jamás había conocido. Lo que no sabía era que también significaría adentrarse en un laberinto de mentiras y peligros del que sería difícil escapar. «Lo pensaré», respondió con una voz más firme de lo que esperaba. La sonrisa de Joaquín se tensó ligeramente. No estaba acostumbrado a que le hicieran esperar por una respuesta. «Por supuesto», dijo, «tómate tu tiempo, pero recuerda que oportunidades como esta no se presentan dos veces». La ambulancia partió llevándose a Mateo e Isabel. Los invitados comenzaron a dispersarse, comentando en voz baja el dramático giro que había tomado la fiesta. Carmen, la madre de Valentina, abrazó a su hija con fuerza. «¿Qué te dijo el señor Montero?», preguntó con preocupación. «Quiere que trabaje para ellos, mamá, cuidando a Mateo». Carmen palideció. Llevaba años trabajando para los Montero y conocía mejor que nadie lo que ocurría tras las puertas cerradas de aquella mansión. «Ten cuidado, hija», fue todo lo que dijo, y en sus palabras había un temor que Valentina no comprendió entonces. Mientras tanto, Rafael Sotomayor hacía una llamada desde su automóvil. «Necesito que investigues algo», dijo a su interlocutor. «Todo sobre el accidente de Mateo Montero. Creo que hay mucho más de lo que parece». La noche cayó sobre Ciudad de México, cubriendo con su manto oscuro los secretos que pronto saldrían a la luz. En el hospital, mientras los médicos examinaban a Mateo, Isabel Montero miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, preguntándose
¿Cuánto tiempo más podría mantener su propia fachada antes de que todo se derrumbara? Los rayos del sol se filtraban por las cortinas del pequeño apartamento que Carmen y Valentina Ramírez compartían en Iztapalapa, un barrio humilde muy alejado de las mansiones de Polanco. 3 días habían pasado desde el incidente en la piscina y la vida de la joven había dado un vuelco inesperado. Su rostro aparecía en todos los noticieros, periódicos y redes sociales. La heroína de Polanco, la llamaban. «No deberías ir hoy», dijo Carmen mientras preparaba el desayuno. «Todavía estás agotada y ese lugar no me da buena espina». Valentina revolvió su café pensativa. «Tengo que visitar a Mateo, mamá. Me ha estado llamando al móvil toda la mañana, está asustado». Después del incidente, Valentina había intercambiado números con Isabel Montero para mantenerse informada sobre la recuperación del niño. Lo que no esperaba era que fuera el propio Mateo quien la llamara, utilizando el teléfono de su madre, cuando ésta se distraía. «Ese niño te necesita», suspiró Carmen, «pero esos Montero, hay algo en ellos que no termina de convencerme, especialmente en él». «Lo sé», admitió Valentina, «pero Mateo no tiene la culpa de los secretos de su padre». Al otro lado de la ciudad, en una lujosa habitación de hospital privado, Isabel Montero contemplaba a su hijo dormido. Las ojeras marcaban su rostro perfecto, testigos de noches sin dormir. Cuando la puerta se abrió, su expresión cambió inmediatamente, colocándose la máscara de esposa perfecta. «Los médicos dicen que podremos llevarlo a casa mañana», informó Joaquín, entrando a la habitación con la arrogancia de quien posee el mundo. «Y he conseguido silenciar a la prensa. Solo hablarán de la heroica joven que salvó a nuestro hijo, no de nuestra negligencia». Isabel asintió mecánicamente. «¿Y qué hay de ella? ¿Aceptó tu oferta?» «Aún no, pero lo hará. Nadie rechaza una oportunidad así». Joaquín se acercó a la ventana, dándole la espalda. Le ofrecía a su madre un puesto mejor en la empresa, con un salario que nunca soñaría ganar. Y a la chica, bueno, será bien compensada por cuidar de Mateo y sobre todo por su discreción. ¿Discreción? Isabel frunció el ceño. ¿Sobre qué? Joaquín se volvió con una sonrisa fría. Sobre todo lo que vea y escuche en nuestra casa, por supuesto. No queremos que los asuntos familiares se conviertan en chismes de sirvientes. En ese momento, Mateo se movió en la cama abriendo lentamente los ojos. ¿Valentina va a venir hoy?, preguntó con voz somnolienta. Joaquín e Isabel intercambiaron miradas. ¿Por qué preguntas por ella, cariño? Isabel se acercó, acariciando el cabello de su hijo. «Porque me prometió que me enseñaría a nadar sin tener miedo al agua», respondió el niño con una sonrisa. «Dice que incluso sin poder usar mis piernas, puedo aprender». Joaquín se tensó visiblemente. «No necesitas aprender a nadar. Tendrás personas que te cuiden siempre». «Pero yo quiero aprender», insistió Mateo. «Valentina dice que soy valiente». Un silencio incómodo llenó la habitación. Isabel observó a su marido, notando su inquietud ante la mención de la natación. Un pensamiento perturbador cruzó su mente, uno que había intentado reprimir durante mucho tiempo. ¿Y si el accidente de Mateo tampoco había sido una casualidad? Mientras tanto, en un café del centro de la ciudad, Rafael Sotomayor esperaba impaciente. La persona frente a él empujó una carpeta a través de la mesa. «Todo lo que pude encontrar sobre el accidente», dijo en voz baja. «Los informes oficiales dicen que fue un fallo en los frenos, pero algo no cuadra. El vehículo había pasado una revisión completa 3 días antes». Rafael asintió, hojeando los documentos. «¿Y qué hay sobre los negocios de Joaquín con los inversores rusos? Transacciones millonarias a través de empresas fantasma, compra de propiedades a nombres de terceros. Dinero que entra limpio por un lado y sale por otro sin dejar rastro. Lo clásico». «Necesito hablar con la chica», murmuró Rafael. «La hija de la ama de llaves. Si va a estar cerca de los Montero, podría ayudarnos». «¿Estás seguro? Es solo una adolescente». Una adolescente que salvó a Mateo de ahogarse
cuando nadie más lo notó, respondió Rafael. Eso me dice algo sobre ella. Tiene agallas y, sobre todo, tiene principios. El Hospital Privado Santa Fe brillaba bajo el sol del mediodía cuando Valentina llegó con un pequeño regalo para Mateo. Había comprado un barco de juguete, más modesto que los lujosos juguetes del niño, pero cargado de significado. «Valentina», exclamó Mateo al verla, su rostro iluminándose instantáneamente. Isabel, que estaba sentada junto a la cama, se levantó con una sonrisa tensa. «Gracias por venir. No dejaba de preguntar por ti». «No podía fallarle», respondió Valentina, acercándose al niño. «¿Cómo te sientes, campeón?» «Mejor ahora que estás aquí», sonrió Mateo. «¿Me has traído algo?» Valentina le entregó el paquete. Es pequeño, pero especial. El niño lo desenvolvió con entusiasmo, revelando el barco de juguete. «Es como los de la piscina. Pero este es mágico», explicó Valentina. «No se hunde nunca, igual que tú, porque eres un luchador». Isabel observaba la interacción con una mezcla de emociones. Por un lado, agradecía profundamente que su hijo tuviera a alguien que lo tratara con tanto cariño. Por otro, sentía una punzada de celos y culpa por no ser ella quien provocara esa alegría en Mateo. «Señora Montero», dijo Valentina finalmente, volviéndose hacia Isabel, «sobre la oferta de su esposo». «Llámame Isabel, por favor», interrumpió la mujer, sorprendiendo a la joven. «Y sí, la oferta. Joaquín me comentó que aún no has respondido». «Es una decisión importante», explicó Valentina. «Significaría dejar mis estudios, al menos temporalmente». «Comprendo». Isabel bajó la voz. «¿Podemos hablar en privado? ¿Un momento?» Ambas salieron al pasillo dejando a Mateo jugando con su nuevo barco. «Valentina, entiendo tus dudas», comenzó Isabel, y por primera vez su tono no era el de la perfecta esposa de un millonario, sino el de una madre preocupada. «Pero necesito que sepas algo. Mateo te necesita. Desde el accidente se ha vuelto retraído, temeroso. Contigo es diferente. Sonríe, habla, incluso hace planes. Lo entiendo, pero te pagaremos lo suficiente para que puedas estudiar después. La mejor universidad, lo que desees. Y tu madre tendrá un puesto mejor con un salario que les permitirá mudarse a un lugar más seguro». Valentina guardó silencio, sopesando las palabras. ¿Qué funciones tendría exactamente? Serías la acompañante de Mateo, su amiga, su confidente, la persona que le devuelva la alegría. Isabel hizo una pausa. «Hay algo más. Joaquín insistirá en que firmes un acuerdo de confidencialidad. Es estándar para quienes trabajan cerca de nosotros». «¿Confidencialidad?» Valentina frunció el ceño. «¿Sobre qué?» «Asuntos familiares y de negocios que podrías escuchar. Nada importante». Isabel evitó su mirada al decir esto. «Es una formalidad». Antes de que Valentina pudiera responder, notó a un hombre que las observaba desde el final del pasillo. Algo en su mirada la inquietó. «¿Quién es él?», preguntó en voz baja. Isabel siguió su mirada y su rostro se tensó visiblemente. «Rafael Sotomayor, un antiguo socio de Joaquín. No te acerques a él». «¿Por qué?» «Es complicado. Tuvieron desacuerdos de negocios». Isabel desvió la conversación rápidamente. «Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas el trabajo?» Valentina miró hacia la habitación donde Mateo jugaba, luego a Rafael, que seguía observándolas, y finalmente a Isabel, cuyo rostro perfecto ocultaba secretos que la joven apenas comenzaba a intuir. «Lo acepto», respondió finalmente, «por Mateo». Isabel exhaló aliviada. «Gracias, te prometo que no te arrepentirás». Lo que ninguna de las dos sabía era que Rafael Sotomayor había escuchado parte de su conversación y que, en ese preciso momento, tomaba una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Esa noche, mientras Valentina informaba a su madre sobre su nuevo empleo, Carmen la miraba con preocupación. «Ten cuidado, hija. Esa familia esconde muchas cosas. Llevo años trabajando para ellos y he visto y oído suficiente para saber que no todo es como parece». «¿A qué te refieres, mamá?»
Valentina dejó de comer, intrigada. Carmen bajó la voz, como si temiera ser escuchada incluso en su propio hogar. Hay llamadas extrañas, reuniones a puerta cerrada, documentos que desaparecen, y luego está el accidente de Mateo. ¿Qué pasa con el accidente? Ocurrió justo después de una discusión muy fuerte entre Joaquín y Rafael Sotomayor. Ambos iban en el coche junto con Mateo e Isabel. Carmen hizo una pausa. Isabel estuvo semanas sedada después de eso. No por lesiones físicas, sino por una crisis nerviosa. No dejaba de repetir que no había sido un accidente. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. ¿Estás sugiriendo que...? No estoy sugiriendo nada, la interrumpió Carmen. Solo te pido que tengas los ojos bien abiertos y sobre todo que cuides a ese niño. Él es inocente de todo esto. Las palabras de su madre resonaron en la mente de Valentina mientras intentaba conciliar el sueño esa noche. ¿En qué se estaba metiendo realmente? Y más importante aún, ¿qué secretos ocultaba la perfecta familia Montero tras los muros de su mansión en Polanco? La mansión de los Montero resultó ser aún más impresionante por dentro que por fuera. Mientras Valentina recorría los pasillos siguiendo a Adela, la ama de llaves que ahora sería compañera de su madre, no podía evitar sentirse intimidada por tanto lujo. Cuadros que seguramente costaban fortunas, muebles antiguos traídos de Europa, candelabros de cristal que colgaban de techos imposiblemente altos. «Tu habitación está junto a la de Mateo», explicó Adela. «El señor Montero insistió en que estuvieras cerca por si el niño te necesita durante la noche. Y mi madre. Carmen estará en el ala de servicio, pero con una habitación individual, mucho mejor que la que tenía antes». Adela bajó la voz. «Es un privilegio que no todos tienen aquí». Valentina asintió, entendiendo el mensaje implícito. Su nuevo estatus en la casa era ambiguo, ni empleada común ni parte de la familia. Un híbrido incómodo que seguramente causaría tensiones entre el resto del personal. «Aquí están tus cosas», dijo Adela abriendo la puerta de una habitación sorprendentemente amplia y luminosa. «La señora Isabel mandó traer ropa nueva para ti. Dijo que necesitarías verse apropiada». Sobre la cama había varias bolsas de tiendas exclusivas. Valentina las miró con una mezcla de fascinación y rechazo. Nunca había usado ropa tan cara, pero entendía el mensaje. Su apariencia anterior no era suficientemente buena para la imagen de los Montero. «Gracias, Adela. ¿Dónde está Mateo ahora?» «En la sala de terapia con su fisioterapeuta. Terminará en media hora. La señora Isabel pidió que te reunieras con ella en su despacho antes de ver al niño». Un nudo se formó en el estómago de Valentina. ¿Qué querría Isabel Montero? Desde su encuentro en el hospital, la mujer se había mostrado más accesible, pero seguía habiendo algo en ella que inspiraba cautela. El despacho de Isabel resultó ser una habitación elegante, pero sorprendentemente acogedora, con una decoración menos ostentosa que el resto de la casa. Estanterías repletas de libros, un escritorio de madera clara y fotografías familiares daban al espacio un aire casi normal. «Adelante, Valentina», dijo Isabel al verla en la puerta. «Cierra, por favor». Isabel Montero lucía impecable como siempre, pero había algo diferente en ella hoy. Una tensión quizás, o una vulnerabilidad que intentaba ocultar. «¿Cómo estás? ¿Te han mostrado tu habitación?» «Sí, señora Montero. Es muy bonita, gracias». «Isabel», corrigió con una sonrisa leve. «Te dije que me llamaras Isabel». Se levantó y caminó hacia un pequeño bar. «¿Quieres algo de beber?» «No, gracias». «Isabel». La mujer se sirvió un vaso de agua, ignorando las botellas de licor. «Valentina, antes de que empieces a trabajar oficialmente, hay algo que debes firmar». Sobre el escritorio había un documento grueso. El acuerdo de confidencialidad que mencioné. Joaquín insistió en que lo firmaras hoy mismo. Valentina tomó el documento y comenzó a hojearlo. Aunque no entendía todos los términos legales, comprendió lo esencial. Estaría obligada a guardar absoluto silencio sobre todo lo que viera, escuchara o supiera sobre la familia Montero y sus negocios. La penalización por violar el acuerdo era astronómica,
imposible de pagar para alguien como ella. ¿Es realmente necesario?, preguntó incómoda. Solo voy a cuidar de Mateo. Isabel se sentó en el borde del escritorio repentinamente seria. En esta casa, Valentina, las paredes oyen, y Joaquín valora su privacidad por encima de todo. Había algo en su tono, una advertencia velada que hizo que Valentina levantara la mirada del documento. Los ojos de Isabel reflejaban una emoción que no supo identificar. ¿Temor? ¿Resignación? ¿Qué sucede realmente, Isabel? La pregunta directa pareció sorprender a la mujer. Por un instante, su máscara de perfección se agrietó, revelando a una persona completamente diferente debajo. Firma el documento, Valentina, por tu bien y el de tu madre, y por Mateo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sin previo aviso. Joaquín Montero entró con la arrogancia de quien se sabe dueño de todo y de todos. «Ah, ya estás aquí», dijo a Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Has firmado ya?». Estaba explicándole los términos, intervino Isabel, recuperando instantáneamente su compostura. «No hay mucho que explicar». Joaquín tomó una pluma de oro del escritorio y se la ofreció a Valentina. «Firmas, te conviertes en parte de nuestro círculo de confianza y todos ganamos. Tú recibes un salario extraordinario, tu madre un ascenso, y nosotros la tranquilidad de saber que nuestro hijo está en buenas manos». Valentina sostuvo la pluma, dudando. «¿Y si no firmo?». La sonrisa de Joaquín se tensó casi imperceptiblemente. «Eso sería decepcionante, especialmente para Mateo, que no deja de hablar de ti, pero por supuesto, es tu decisión». La amenaza implícita era clara. Valentina miró a Isabel, buscando alguna señal, pero la mujer había vuelto a ser la esposa perfecta, con el rostro cuidadosamente neutral. Con un suspiro, Valentina firmó el documento. «Excelente». Joaquín tomó inmediatamente los papeles. «Bienvenida oficialmente a la familia Montero. Ahora, si me disculpan, tengo una videoconferencia con nuestros socios de Moscú». Cuando Joaquín salió, un silencio incómodo llenó la habitación. Isabel parecía querer decir algo, pero se contuvo. «Puedes ir a ver a Mateo ahora», dijo finalmente. «Estará terminando su terapia». Valentina asintió y se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Isabel, ¿hay algo que debería saber? Sobre Mateo, sobre esta casa, sobre cualquier cosa». Isabel la miró fijamente, como evaluando cuánto podía confiar en ella. «Solo recuerda que en esta casa no todo es lo que parece, y que mi hijo es lo único que realmente importa». Con esas crípticas palabras resonando en su mente, Valentina se dirigió a la sala de terapia. Encontró a Mateo terminando sus ejercicios, su pequeño rostro contraído por el esfuerzo. «Valentina», exclamó al verla, iluminándose instantáneamente. «¿Viniste?». «Por supuesto que vine, campeón. Te lo prometí, ¿recuerdas?». El fisioterapeuta, un hombre joven y atlético llamado Diego, se acercó a ella con una sonrisa amistosa. «Tú debes ser la famosa Valentina. Mateo no ha dejado de hablar de ti». «¿Famosa?». «La heroína que salvó a nuestro paciente favorito», explicó Diego. «Además, has conseguido algo que yo no he logrado en meses, motivarlo para sus ejercicios». Mateo asintió entusiasmado. «Le dije a Diego que quiero fortalecer mis brazos para poder nadar, como me prometiste enseñarme». Diego y Valentina intercambiaron una mirada de complicidad. «Es un excelente objetivo», comentó el fisioterapeuta. «El agua puede ser una terapia magnífica para Mateo. Quizás podrías asistir a algunas sesiones con nosotros». «Me encantaría», respondió Valentina sinceramente. Cuando Diego se marchó, Mateo le hizo señas para que se acercara. «¿Sabes qué? Tengo un secreto», susurró. «Ah, ¿sí? ¿Y cuál es ese secreto?». El niño miró alrededor, asegurándose de que estaban solos. «A veces puedo sentir mis piernas, solo un poquito como hormiguitas. El doctor dice que es normal, que son nervios que se confunden, pero yo creo que es porque me estoy curando». Valentina contuvo la respiración.
¿Le has contado esto a tus padres? Mateo negó con la cabeza. A papá no le gusta que hable de mis piernas. Y mamá se pone triste. Entiendo. Valentina se arrodilló frente a él. ¿Sabes qué? Ese será nuestro secreto especial. Y mientras tanto, haremos todo lo posible para que esas hormiguitas se conviertan en pasos, ¿te parece? La sonrisa de Mateo fue toda la respuesta que necesitaba. Las semanas siguientes establecieron una rutina. Valentina se levantaba temprano, ayudaba a Mateo con su desayuno y tareas escolares, pues tenía un tutor privado. Luego lo acompañaba a sus sesiones de fisioterapia y finalmente pasaban la tarde jugando, leyendo o, cuando el clima lo permitía, practicando en la piscina con flotadores especiales. Isabel aparecía intermitentemente, a veces cariñosa y otras distante, como si librara una batalla interna. Joaquín apenas se dejaba ver, siempre ocupado con sus negocios y viajes frecuentes. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Valentina decidió explorar la mansión. En una de las salas menos utilizadas, encontró algo inesperado: un tablero de ajedrez con una partida a medias, y junto a él una botella de vodka y 2 vasos. Era la sala favorita de Rafael, dijo una voz detrás de ella, sobresaltándola. Isabel estaba en la puerta, observándola con expresión indescifrable. Lo siento, no pretendía entrometerme, se disculpó Valentina. No importa. Isabel entró y acarició una de las piezas de ajedrez. Rafael y Joaquín solían jugar aquí durante horas, antes de que todo cambiara. ¿Qué ocurrió entre ellos? Isabel pareció dudar, pero finalmente respondió: desacuerdos sobre cómo llevar los negocios. Rafael tenía principios, demasiados para el gusto de Joaquín. ¿Y el accidente? Mi madre mencionó que Rafael también iba en el coche. La expresión de Isabel se endureció. Tu madre habla demasiado. Lo siento, no quise. No, yo lo siento. Isabel se pasó una mano por el rostro, un gesto sorprendentemente humano para alguien tan controlada. Estoy cansada, Valentina. Muy cansada de fingir que todo está bien. Antes de que pudiera elaborar, el sonido de la puerta principal abriéndose las interrumpió. Isabel se tensó visiblemente. Es Joaquín. No debería encontrarnos aquí. Ve con Mateo. Valentina asintió y salió rápidamente, pero en lugar de dirigirse a la habitación de Mateo, la curiosidad la llevó a esconderse cerca de la entrada principal. Desde allí pudo ver a Joaquín recibiendo a un hombre de aspecto eslavo, alto y rubio, con un maletín en la mano. Bienvenido, Víctor, saludó Joaquín. ¿Trajiste los documentos? Da, respondió el hombre con marcado acento. Pero Dimitri no está contento. Dice que los federales están haciendo demasiadas preguntas. Los federales son mi problema, respondió Joaquín con desdén. Concéntrate en mover el dinero como acordamos. Valentina se retiró silenciosamente, su corazón latiendo con fuerza. Lo que acababa de escuchar confirmaba las sospechas de su madre sobre negocios turbios. Pero ¿qué podía hacer con esa información? Había firmado un acuerdo de confidencialidad y, más importante aún, cualquier acción podría poner en peligro su trabajo y, con ello, la seguridad de Mateo. Mientras caminaba hacia la habitación del niño, una mano surgió de la nada, tapándole la boca y arrastrándola hacia un pequeño cuarto de servicio. Aterrada, Valentina forcejeó hasta que reconoció a su captor, Rafael Sotomayor. No grites, susurró liberándola. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué hace usted aquí? Si el señor Montero lo encuentra. Lo sé, por eso debemos ser rápidos. Rafael la miró intensamente. Necesito tu ayuda, Valentina. La vida de Mateo podría depender de ello. ¿De qué está hablando? El accidente que dejó paralítico a Mateo no fue un accidente. Y lo que ocurrió en la piscina tampoco lo fue. Alguien quiere lastimar a ese niño. Y tengo pruebas de que ese alguien es su propio padre. Valentina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Eso es imposible. ¿Por qué un padre querría dañar a su propio hijo? Porque Mateo no es su hijo biológico, respondió Rafael, dejando a Valentina completamente atónita. Y porque ese niño es la única debilidad de Isabel, la única persona que podría persuadirla de testificar contra Joaquín
cuando los federales finalmente reúnan suficientes pruebas para arrestarlo. Valentina intentó procesar la información. ¿Está diciendo que Joaquín Montero intentó eliminar a su propio hijo para controlar a su esposa? Exactamente, y temo que lo intentará de nuevo, especialmente ahora que los federales están cerrando el círculo. Rafael le entregó una pequeña tarjeta. Este es mi número. Si ves o escuchas algo sospechoso, cualquier cosa, llámame de inmediato. Antes de que Valentina pudiera hacer más preguntas, Rafael desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejándola con un torbellino de dudas y miedos. ¿Podía confiar en él? ¿O era otra manipulación en este juego de poder en el PI? Sé que se había visto envuelta. Lo único que tenía claro era que Mateo, aquel niño inocente que soñaba con volver a caminar, estaba en peligro, y que ella, de alguna manera, se había convertido en su protectora. La revelación de Rafael había sembrado una semilla de duda que crecía cada día en la mente de Valentina. Durante las semanas siguientes, observó la dinámica familiar con nuevos ojos, buscando señales que confirmaran o desmintieran aquella terrible acusación. ¿Sería capaz Joaquín Montero de intentar lastimar a un niño inocente? ¿Y qué hay de Isabel? ¿Sabría ella la verdad sobre el accidente? Una tarde lluviosa de octubre, Valentina ayudaba a Mateo con sus lecciones de matemáticas en la biblioteca cuando Isabel entró silenciosamente. Se quedó observándolos desde la puerta con una expresión que mezclaba ternura y melancolía. «Mamá, mira», exclamó Mateo al notarla. «Valentina dice que soy un genio de los números». «Y tiene razón», sonrió Isabel, acercándose para besar la frente de su hijo. «Siempre has sido brillante». «Como tú», respondió el niño con adoración. «Valentina, dice que tengo tus ojos». Un silencio incómodo siguió a este comentario. Valentina notó cómo Isabel se tensaba ligeramente, sus dedos aferrándose con fuerza al respaldo de la silla. «Sí, eso dicen todos», murmuró finalmente Isabel. «Valentina, ¿podríamos hablar un momento, en privado?» Salieron al pasillo dejando a Mateo concentrado en sus ejercicios. «¿Ha sucedido algo mientras yo no estaba?», preguntó Isabel en voz baja. «¿Alguien ha venido a verlo?». «No, señora. Todo ha estado tranquilo». Isabel la estudió con mirada penetrante. «¿Y Rafael? Ha intentado ponerse en contacto contigo». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo sabía Isabel sobre su encuentro con Rafael? ¿Los había visto? «No entiendo a qué se refiere», intentó evadir. «Por favor, no me tomes por tonta», respondió Isabel, su tono suavizándose. «Tengo cámaras en toda la casa. Las instalé hace años cuando empecé a sospechar ciertas cosas. Vi a Rafael hablando contigo». Valentina palideció. «Yo no lo busqué, él me encontró». «Y lo sé», la interrumpió Isabel, «y también sé lo que probablemente te dijo. Sobre Joaquín, sobre el accidente de Mateo, sobre todo. Entonces, ¿es verdad?». Valentina apenas podía creer que estuvieran teniendo esta conversación. ¿Mateo no es hijo de Joaquín? Isabel miró a ambos lados del pasillo antes de responder. «Ven conmigo. Hay algo que necesitas ver». La siguió hasta el despacho privado de Isabel, una habitación en la que Valentina rara vez entraba. Una vez dentro, Isabel cerró con llave y se dirigió a un cuadro en la pared. Lo descolgó, revelando una caja fuerte empotrada. «Lo que voy a mostrarte podría ponernos a todos en peligro», advirtió mientras introducía la combinación. «Pero ya no puedo cargar con este secreto yo sola y necesito saber si puedo confiar en ti completamente. Por Mateo». De la caja fuerte, Isabel extrajo una carpeta delgada y se la entregó a Valentina. «Ábrela». Dentro había documentos médicos, un certificado de nacimiento y varias fotografías. Valentina examinó los papeles con creciente asombro. «Esto es la verdad», completó Isabel. «Mateo es mi hijo biológico, pero su padre no es Joaquín, es Rafael». Las fotografías mostraban a una Isabel más joven junto a Rafael, visiblemente embarazada, sonriendo a la cámara. En otra imagen aparecían los tres, Isabel, Rafael y un bebé recién nacido que solo podía ser Mateo. «¿Cómo?
Rafael y yo nos conocíamos desde antes que yo conociera a Joaquín. Éramos muy cercanos. Isabel se sentó, repentinamente agotada. Cuando quedé embarazada, planeábamos estar juntos, pero entonces Joaquín entró en nuestras vidas. Era un hombre de negocios brillante, o eso pensábamos. Rafael lo admiraba, se convirtió en su socio y nos presentó. ¿Y qué pasó? Joaquín empezó a cortejarme. Al principio lo rechacé, por supuesto. Estaba embarazada de Rafael, aunque nadie lo sabía todavía. Pero entonces, Isabel se detuvo, como si le costara continuar. Descubrí que Joaquín no era quien pretendía ser. Tenía conexiones peligrosas, negocios turbios. Cuando intenté alejarme, me mostró fotos, documentos. Sabía cosas sobre la familia de Rafael que podrían destruirlo. ¿Lo chantajeó? Isabel asintió. Me dio un ultimátum: casarme con él y presentar al bebé como suyo, o destruiría a Rafael y a su familia. Por amor a Rafael, acepté el trato. Él nunca supo que Mateo era su hijo, al menos no hasta años después. Valentina intentaba procesar esta revelación, pero eventualmente lo descubrió. Sí, cuando Mateo tenía 4 años. Notó el parecido, hizo las cuentas, se enfrentó a Joaquín. Amenazó con exponer no solo la verdad sobre Mateo, sino también sus negocios ilegales. Y 2 semanas después, el accidente, completó Valentina. Exacto. Un fallo en los frenos que dejó a Mateo paralítico y casi nos mata a todos. Isabel se secó una lágrima. Rafael sobrevivió milagrosamente, pero comprendió el mensaje. Si seguía presionando, Mateo pagaría el precio. Así que desapareció de nuestras vidas, al menos aparentemente. ¿Y el incidente de la piscina? ¿También fue provocado? Isabel se levantó y caminó hacia la ventana. No puedo probarlo, pero ese día, justo antes de la fiesta, Joaquín y yo discutimos. Él acababa de enterarse de que los federales estaban investigando sus conexiones con inversores rusos. Me acusó de ser una espía, de colaborar con las autoridades. Me amenazó. Dijo que si caía, me aseguraría de que Mateo y yo cayéramos con él. Dios mío, murmuró Valentina. Horas después, Mateo casi se ahoga en la piscina. Nadie lo vigilaba, todos los ojos estaban en otra parte. Demasiada coincidencia, ¿no crees? Isabel se volvió para mirarla. El problema es que no puedo probarlo, y sin pruebas, no puedo arriesgarme a enfrentarlo abiertamente. Por eso le permitió contratarme, para proteger a Mateo. En parte. También porque vi cómo te miraba Mateo, cómo confiaba en ti instintivamente. Él necesita eso en su vida. Alguien que lo vea como un niño, no como una herramienta de manipulación. Isabel hizo una pausa, y porque necesitaba un aliado dentro de la casa, alguien en quien pudiera confiar cuando llegue el momento. ¿Qué momento? El momento de escapar, respondió Isabel con determinación. He estado recopilando pruebas durante años, documentos, grabaciones, todo lo que podría incriminar a Joaquín y sus socios. Es mi seguro de vida, y el de Mateo. Valentina procesó esta información en silencio. Todo encajaba. La tensión constante, las miradas furtivas, las conversaciones a medias. Isabel Montero no era la esposa fría y distante que aparentaba ser, sino una mujer atrapada en una jaula dorada, intentando proteger a su hijo. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora? Porque el cerco se está cerrando. Los federales están cada vez más cerca y Joaquín lo sabe. Se está volviendo errático, peligroso, y porque Rafael me advirtió que planea algo para este fin de semana cuando vayamos a la casa de Valle de Bravo. ¿La casa del lago? Sí, Joaquín insiste en que vayamos todos. Dice que necesitamos aparentar normalidad, ser la familia perfecta. Pero tengo miedo, Valentina. Un lago, un niño en silla de ruedas, demasiadas posibilidades de un accidente. Valentina sintió un escalofrío. ¿Qué puedo hacer? No dejes a Mateo solo ni un segundo y lleva esto contigo. Isabel le entregó una pequeña memoria USB. Contiene copias de todos los documentos que he recopilado. Si algo me sucede, entrégasela a Rafael. Él sabrá qué hacer.
¿Confía en él completamente? Con mi vida, y más importante aún, con la vida de nuestro hijo. Isabel guardó los documentos nuevamente en la caja fuerte. Ahora vuelve con Mateo, actúa con normalidad y prepárate para el viaje. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo a prepararse para dormir, Valentina lo observaba con nuevos ojos. Ahora podía ver claramente el parecido con Rafael. La misma frente alta, la misma forma de los ojos, la misma sonrisa ligeramente ladeada. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo mientras ella le acomodaba las almohadas. En lo valiente que eres, respondió con sinceridad, y en que pronto iremos a la casa del lago. ¿Te gusta ese lugar? Mateo frunció el ceño. No mucho. Papá siempre está de mal humor allí, y no puedo moverme bien con la silla en el jardín, pero hay patos en el lago. Son divertidos. Pues nos concentraremos en los patos, ¿te parece? Valentina intentó sonar animada, aunque su mente bullía con preocupaciones. Y quizás podamos practicar un poco de natación si el tiempo lo permite. ¿Con los flotadores especiales? Por supuesto, te estás volviendo muy bueno. Mateo sonrió, pero luego su expresión se tornó seria. Valentina, ¿puedo contarte algo? Es un secreto muy importante. Claro que sí, campeón. Puedes contarme lo que sea. El niño miró hacia la puerta, asegurándose de que estaba cerrada, y bajó la voz hasta un susurro. Anoche tuve un sueño muy real. Soñé que podía mover mis piernas de nuevo. No solo un poquito, sino completamente. Podía correr y saltar. Y lo más extraño es que cuando desperté, pude mover los dedos de mis pies. Solo un momento, pero estoy seguro. Valentina contuvo la respiración. Diego, el fisioterapeuta, había mencionado que existía una posibilidad remota de recuperación parcial, ya que la lesión de Mateo no había seccionado completamente la médula espinal. ¿Sería posible? ¿Me crees?, preguntó Mateo ansioso. Por supuesto que te creo, respondió Valentina tomando su pequeña mano. Y creo que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas, pero debe ser nuestro secreto por ahora, ¿de acuerdo? Será como una misión especial. ¿Por qué un secreto? Valentina pensó rápidamente. Porque a veces los milagros necesitan tiempo y privacidad para desarrollarse, como las semillas que plantamos en el jardín la semana pasada, ¿recuerdas? No las desenterramos cada día para ver si están creciendo. Les damos tiempo. Mateo asintió, satisfecho con la explicación. Será nuestro súper secreto entonces. Después de asegurarse de que Mateo dormía profundamente, Valentina se dirigió a su propia habitación. Al entrar, encontró a su madre esperándola, con expresión preocupada. ¿Qué sucede, mamá? Carmen Ramírez se retorcía las manos nerviosamente. Hija, hay algo que debes saber antes de ir a Valle de Bravo. Escuché a Joaquín hablando por teléfono. Estaba furioso, gritando sobre federales y evidencias. Dijo que el problema se resolvería este fin de semana y que después todos estarían a salvo. ¿Estás segura de que eso fue lo que dijo? Carmen asintió. Luego llamó a alguien más, habló en ruso. No entendí las palabras, pero su tono... Valentina, tengo miedo. Ese hombre está planeando algo terrible. Valentina abrazó a su madre, intentando calmarla. Estaremos bien, mamá. Tenemos aliados, personas que nos ayudarán si las cosas se complican. ¿Te refieres a Rafael Sotomayor? Lo vi rondando la propiedad ayer. ¿Lo conoces? Carmen bajó la voz aún más. Trabajé para él antes que para los Montero. Es un buen hombre y es el verdadero padre de Mateo, aunque se supone que nadie. Debes saberlo. ¿Tú lo sabías? Valentina estaba atónita. Hija, llevo años en esta casa. Las paredes hablan para quienes saben escuchar. Carmen tomó las manos de su hija. Pase lo que pase este fin de semana, prométeme que protegerás a ese niño. Es inocente de todos los pecados de sus padres. Lo prometo, mamá, con mi vida. Esa noche, Valentina apenas pudo dormir. Repasaba mentalmente todo lo que había descubierto. Mateo era hijo de Rafael, no de Joaquín. Los accidentes podrían haber sido intentos deliberados de lastimar al niño,
para controlar a Isabel. Joaquín estaba bajo investigación federal y posiblemente planeaba algo siniestro para el fin de semana. Y ahora, como una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad, existía la posibilidad de que Mateo estuviera recuperando la sensibilidad en sus piernas. Mientras la mansión dormía, Valentina tomó una decisión. Sacó su teléfono y marcó el número que Rafael le había dado. «Necesito hablar con usted», dijo cuando él respondió. «Sobre Valle de Bravo. Creo que Mateo está en peligro». «Lo sé», respondió Rafael, su voz tensa. «Nos vemos mañana, antes de que salgan, en la cafetería junto al parque, a las 6 de la mañana». La llamada se cortó, dejando a Valentina con la certeza de que los días siguientes cambiarían sus vidas para siempre. Para bien o para mal, la verdad estaba a punto de salir a la luz. La cafetería estaba prácticamente vacía a las 6 de la mañana. Valentina, con el corazón latiendo aceleradamente, localizó a Rafael en una mesa del fondo, parcialmente, oculto tras una planta ornamental. Llevaba gafas oscuras y una gorra, claramente intentando pasar desapercibido. «Gracias por venir», dijo él cuando Valentina se sentó frente a él. «¿Te aseguraste de que nadie te siguiera?» «Sí, salí, cuando todos dormían y tomé un taxi». Rafael asintió satisfecho. «No tenemos mucho tiempo. ¿Qué has descubierto?» «Isabel me lo contó todo», respondió Valentina en voz baja. «Sobre usted y ella, sobre Mateo. Me mostró fotografías, documentos». La expresión de Rafael se suavizó momentáneamente. «¿Cómo está él?» «¿Mi hijo?» «Físicamente estable, pero hay algo más». Valentina dudó, consciente de la importancia de lo que iba a revelar. Mateo dice que ha sentido movimiento en sus piernas, pequeños espasmos al principio, pero anoche me dijo que pudo mover los dedos de sus pies voluntariamente. Rafael contuvo la respiración. ¿Es posible? Los médicos dijeron que la lesión era permanente. El fisioterapeuta mencionó que existe una pequeña posibilidad de recuperación parcial. La médula no estaba completamente seccionada. «Eso cambiaría todo», murmuró Rafael, más para sí mismo que para ella. Si Mateo pudiera recuperarse, Isabel finalmente tendría el valor para dejarlo. Joaquín perdería su mayor herramienta de control. «Por eso creo que el viaje a Valle de Bravo es peligroso», continuó Valentina. «Mi madre escuchó a Joaquín hablando sobre resolver el problema este fin de semana, y con la investigación federal cerrándose». Rafael sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. «Aquí dentro hay identificaciones nuevas para ti, para Carmen, para Isabel y para Mateo. También dinero en efectivo y direcciones de lugares seguros. Si las cosas se complican en Valle de Bravo, toma a Mateo y huye. Isabel sabe qué hacer. ¿Y usted? ¿No vendrá con nosotros?» «No puedo. Los federales me tienen vigilado también, aunque como testigo potencial. Si desaparezco ahora, levantaré sospechas». Rafael bajó aún más la voz. «Además, alguien tiene que entregar la evidencia final para que arresten a Joaquín y a sus socios rusos». Isabel mencionó que tiene pruebas. Me dio una memoria USB para guardar. Eso es solo parte de la evidencia. Necesitamos más y creo que podemos conseguirla este fin de semana. Rafael consultó su reloj. «Debo irme. Recuerda, no confíes en nadie más que en Isabel y tu madre, y no dejes a Mateo solo ni un segundo». Antes de levantarse, Rafael la miró intensamente. «Valentina, sé que esto es mucho pedir. Apenas nos conocemos y te estoy involucrando en algo peligroso. Pero mi hijo, nuestro hijo, necesita a alguien como tú, alguien valiente, leal». «Lo protegeré con mi vida», prometió Valentina, «como hice en la piscina». Rafael asintió, y por un momento, Valentina pudo ver el parecido con Mateo en sus ojos. «Cuídate. Y si no vuelves a verme, dile a Mateo que su padre lo ama más que a nada en este mundo». Con esas inquietantes palabras, Rafael desapareció entre los primeros transeúntes de la mañana, dejando a Valentina con un peso enorme sobre sus hombros y un sobre que podría significar la diferencia entre la vida y la tragedia. Cuando regresó a la mansión,
Todo estaba en movimiento. Los empleados cargaban maletas en los vehículos, Isabel daba instrucciones sobre qué llevar a Valle de Bravo, y Joaquín hablaba acaloradamente por teléfono en su despacho, con las puertas cerradas. ¿Dónde estabas?, preguntó Carmen al verla entrar. Te busqué por todas partes. Salí a caminar, necesitaba pensar, mintió Valentina. ¿Mateo está despierto? Sí, está desayunando con su madre en la terraza. Valentina se dirigió allí, pero se detuvo. Al escuchar voces elevadas provenientes del despacho de Joaquín, la puerta estaba entreabierta y no pudo evitar acercarse. No me importan tus excusas, Víctor, gritaba Joaquín. Los federales tienen nombres, fechas, cantidades. Alguien está filtrando información y solo puede ser alguien de dentro. ¿Entiendes lo que eso significa? Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. Por supuesto que sospecho de ella, continuó, más calmado pero igualmente furioso. Isabel ha estado actuando extraño durante meses, y ese reencuentro casual con Rafael en la gala benéfica, demasiada coincidencia. Otra pausa. No puedo simplemente preguntarle. Necesito pruebas. Mientras tanto, el plan sigue en pie. Este fin de semana terminaremos con el problema de raíz. Después nos ocuparemos de Rafael. Valentina se alejó silenciosamente, su corazón martilleando en su pecho. Joaquín sospechaba de Isabel, lo que hacía la situación aún más peligrosa. Y ese comentario sobre terminar con el problema, cada vez estaba más convencida de que planeaba algo terrible en Valle de Bravo. En la terraza encontró a Isabel y Mateo desayunando tranquilamente. La escena parecía sacada de un catálogo de familias perfectas. La madre elegante, el hijo adorable, el desayuno exquisito, el jardín impecable. Solo Valentina sabía que bajo esa superficie de perfección acechaban secretos oscuros y peligros inminentes. «Buenos días, Valentina», exclamó Mateo al verla. «Mamá dice que hoy iremos al lago. ¿Vendrás con nosotros?» «Por supuesto», sonrió ella, sentándose junto al niño. «No me lo perdería por nada del mundo». Isabel la miró significativamente por encima de su taza de café. «Joaquín insiste en que vayamos todos. Dice que necesitamos tiempo en familia». El mensaje implícito era claro. Joaquín quería tenerlos a todos bajo su control. «¿Has preparado tu equipaje, Mateo?», preguntó Valentina, intentando mantener un tono despreocupado. «Sí, pero no sé qué juguetes llevar. ¿Me ayudas a elegir?» «Claro. ¿Vamos?» Mientras se alejaban, Isabel le lanzó una mirada que decía claramente, «Ten cuidado». Valentina asintió imperceptiblemente. En la habitación de Mateo, mientras seleccionaban libros y juguetes, el niño se volvió repentinamente serio. «Valentina, tengo que contarte algo importante». «¿Qué sucede, campeón?» Mateo miró hacia la puerta para asegurarse de que estaban solos. «Anoche escuché a papá hablando por teléfono. Dijo cosas raras sobre solucionar problemas y accidentes convenientes». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «¿Estás seguro?» «Sí». «Y mencionó el lago. Dijo algo como el lago es perfecto. Nadie hará preguntas». Mateo la miró con ojos preocupados. «¿Crees que está planeando algo malo?» «No lo sé, Mateo», respondió ella, intentando no alarmar al niño. «A veces los adultos hablan de forma extraña sobre negocios. Pero te prometo que estaré contigo todo el tiempo en Valle de Bravo. ¿De acuerdo?» Mateo asintió, no del todo convencido. «Hay algo más. Anoche pude mover mi pierna, no solo los dedos, sino toda la pierna. Por un momento, pero estoy seguro». «¿Se lo has dicho a alguien más?» «No, es nuestro secreto, ¿recuerdas?» Mateo bajó la voz aún más. «Pero creo que papá sospecha algo. Ayer, durante la cena, moví accidentalmente el pie y él me miró de una forma muy extraña, como enfadado». Esta revelación alarmó a Valentina aún más. Si Joaquín sospechaba que Mateo estaba recuperando la movilidad, podría acelerar cualquier plan siniestro que tuviera. «Mateo, escúchame bien», dijo Valentina, tomando sus pequeñas manos. «Pase lo que pase este fin de semana, no te separes, de mí o de tu madre. Y si notas cualquier mejoría en tus piernas,
no se lo digas a nadie más que a nosotras. ¿Entendido? Entendido, respondió el niño solemnemente. ¿Es una misión secreta? Exactamente. La operación Piernas Mágicas, sonrió Valentina, intentando aligerar el momento. Y recuerda, los agentes secretos deben ser muy discretos. El viaje a Valle de Bravo transcurrió en un silencio tenso. Joaquín condujo el lujoso SUV con Isabel a su lado, mientras Valentina, Mateo y Carmen ocupaban los asientos traseros. Nadie hablaba mucho, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. La casa de los Montero junto al lago resultó ser una impresionante propiedad de estilo colonial con embarcadero privado, rodeada de jardines exuberantes y con vistas panorámicas al agua. En circunstancias normales, Valentina habría quedado maravillada, pero ahora solo podía ver los peligros potenciales. El lago profundo, los caminos empinados, la relativa aislación. Mientras Carmen y el personal desempacaban, Joaquín insistió en dar un paseo por los jardines. «Quiero mostrarle a Mateo las mejoras que hice en el embarcadero», declaró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Valentina, ¿por qué no nos acompañas?» Isabel intercambió una mirada rápida con Valentina. «Yo también iré», dijo con firmeza. «Hace un día precioso para caminar». Los cuatro recorrieron los extensos jardines hasta llegar al embarcadero. Mateo, en su silla de ruedas empujada por Valentina, señalaba entusiasmado los patos que nadaban cerca de la orilla. «¿Podemos dar un paseo en bote, papá?», preguntó inocentemente. Joaquín sonrió, una sonrisa que a Valentina le pareció casi depredadora. «Por supuesto, hijo. De hecho, he comprado un bote nuevo, especialmente adaptado para tu silla de ruedas. Podríamos estrenarlo ahora mismo». «No, creo que sea buena idea», intervino Isabel rápidamente. «Mateo debe descansar después del viaje. Quizás mañana». «Insisto», respondió Joaquín, su tono endureciéndose. «El bote tiene todas las medidas de seguridad, y sería una pena desperdiciar este día tan perfecto». Valentina notó cómo su mano se deslizaba casualmente hacia el bolsillo de su chaqueta. ¿Llevaría un arma? ¿Sería capaz de hacer algo tan directo, tan obvio? «Yo también insisto», replicó Isabel, su voz adquiriendo un tono de acero que Valentina nunca había escuchado antes. «Mateo está cansado. El paseo en bote puede esperar». Joaquín miró a su esposa largamente, como evaluándola. «Pareces muy protectora últimamente, querida, casi como si temieras que fuera a suceder algo malo». «Solo me preocupo por mi hijo», respondió Isabel, sosteniendo su mirada, como cualquier madre haría. La tensión entre ambos era palpable. Mateo miraba de uno a otro, claramente incómodo. Valentina apretó suavemente su hombro, intentando tranquilizarlo. «Está bien», cedió finalmente Joaquín, aunque su expresión indicaba que la discusión no había terminado. «Volvamos a la casa, pero cenaremos junto al lago esta noche. Insisto en eso». Mientras regresaban, el teléfono de Valentina vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. «Federales en camino. Mantén a M a salvo. No dejes que G se acerque al lago. R. Rafael». De alguna manera había conseguido su número. Valentina guardó el teléfono rápidamente, pero no lo suficiente. «¿Malas noticias?», preguntó Joaquín, observándola con suspicacia. «No, solo una amiga de la escuela», mintió Valentina, preguntando cómo estoy. Joaquín no pareció convencido, pero lo dejó pasar. Al llegar a la casa, se encerró en su despacho, mientras Isabel llevaba a Mateo a su habitación para que descansara. Valentina aprovechó para buscar a Carmen. La encontró en la cocina, ayudando a preparar la cena. «Mamá, necesito hablar contigo», susurró, llevándola a un rincón apartado. «Las cosas se están complicando. Los federales vienen en camino, y creo que Joaquín planea algo para esta noche, durante la cena junto al lago». Carmen palideció. «¿Qué podemos hacer? Mantener a Mateo alejado del lago a toda costa y estar preparados para huir si es necesario». Valentina le mostró discretamente el sobre que Rafael le había dado. «Tenemos documentación falsa y dinero, por si acaso».
Dios mío, murmuró Carmen, llevándose una mano al pecho. ¿Cómo llegamos a esto? No lo sé, mamá. Pero te prometo que saldremos de aquí. Todos. El resto de la tarde transcurrió en una extraña calma tensa. Joaquín trabajaba en su despacho. Isabel leía en la terraza manteniendo un ojo vigilante sobre Mateo, que dibujaba tranquilamente junto a ella, y Valentina y Carmen se movían por la casa intentando actuar con normalidad mientras permanecían alerta. Cuando el sol comenzó a ponerse, Joaquín emergió de su despacho con una sonrisa renovada. «He organizado una sorpresa para la cena», anunció. «Cenaremos en la plataforma flotante, en medio del lago. La vista del atardecer es espectacular desde allí». Isabel y Valentina intercambiaron miradas alarmadas. Una plataforma en medio del lago sería el escenario perfecto para un accidente. «Suena maravilloso», respondió Isabel con una sonrisa forzada. «Pero me temo que Mateo tiene fiebre. Creo que deberíamos quedarnos en casa esta noche». «¿Fiebre?». Joaquín se acercó a Mateo y puso una mano en su frente. «No parece tener temperatura». «Es intermitente», insistió Isabel. «Acaba de tomar un antipirético». «Qué conveniente», murmuró Joaquín. Su rostro se ensombreció. «La cena ya está preparada. El personal ha trabajado todo el día. Iremos al lago, como he dicho. Todos nosotros». Su tono no admitía réplica. Valentina sintió un escalofrío de terror al comprender que Joaquín estaba decidido a llevar a cabo su plan, fuera cual fuese, esa misma noche. En ese momento, el sonido de vehículos aproximándose captó la atención de todos. Joaquín se tensó visiblemente. «¿Esperamos visitas?», preguntó Isabel, aunque su expresión decía que ya sabía la respuesta. «No», respondió Joaquín, dirigiéndose rápidamente a la ventana. Lo que vio pareció alarmarlo profundamente. «Maldita sea, son ellos». «¿Quiénes?», preguntó. Mateo inocentemente. Pero Joaquín ya no escuchaba. Se volvió hacia Isabel con furia apenas contenida. «¿Tú? ¿Has sido tú todo este tiempo?». «No sé de qué hablas», respondió ella con calma estudiada. «Los federales», bramó Joaquín, «están aquí. Me has traicionado, Isabel». Mateo se encogió en su silla, asustado por la explosión de ira de su padre. Valentina se colocó instintivamente delante de él, protegiéndolo. «No ha sido ella», intervino una voz desde la puerta. «He sido yo». Todos se volvieron para ver a Rafael Sotomayor entrando en la sala, seguido por varios agentes federales con chalecos antibalas y armas en las manos. «Rafael», murmuró Isabel, una mezcla de alivio y terror en su rostro. «Lo siento, Joaquín», continuó Rafael, «pero esto se acabó. Tenemos todas las pruebas, las transferencias a oligarcas rusos, el lavado de dinero, todo. Y también sabemos sobre los accidentes, ambos accidentes». Joaquín, acorralado, miró frenéticamente a su alrededor. Su mano se dirigió hacia su chaqueta, pero uno de los agentes fue más rápido. «Manos donde pueda verlas, señor Montero, ahora». Durante un segundo, terrible. Valentina temió que Joaquín decidiera luchar, pero algo en su expresión cambió. Una calma siniestra se apoderó de su rostro. «Muy bien», dijo con una sonrisa fría. «Pero antes, hay algo que todos deberían saber. Sobre Isabel y Rafael, sobre Mateo». «No», exclamó Isabel, dando un paso adelante. «No te atrevas». Pero era demasiado tarde. Joaquín se volvió hacia el niño, que observaba la escena con ojos desorbitados. «Mateo, ¿sabes quién es tu verdadero padre?». Su voz destilaba veneno. «El hombre que ha estado ausente toda tu vida. El hombre que permitió que quedaras paralítico. Rafael Sotomayor». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Mateo miró a Rafael, luego a Isabel y finalmente a Joaquín, su rostro infantil luchando por comprender la magnitud de la revelación. «Eso no es cierto», dijo finalmente el niño, su voz sorprendentemente firme. «Mi verdadero padre es quien me quiere y me protege, y tú nunca hiciste eso». Con esas palabras, Mateo hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Movió sus piernas. No fue un espasmo involuntario, sino un movimiento deliberado.
Se impulsó en su silla y ante la mirada atónita de todos se puso de pie. El tiempo pareció detenerse en aquella sala. Mateo, tambaleante pero decidido, se mantenía de pie frente a todos, apoyándose ligeramente en el borde de su silla de ruedas. Su rostro reflejaba concentración absoluta, como si cada fibra de su ser estuviera enfocada en ese milagro que se desarrollaba ante sus ojos. «Mateo», susurró Isabel, llevándose las manos a la boca, lágrimas brotando sin control. Rafael dio un paso adelante, instintivamente, como si quisiera sostener al niño, pero se contuvo, consciente de que este momento pertenecía enteramente a su hijo. «Lo he estado practicando en secreto», explicó Mateo, su voz infantil mezclada con un orgullo inmenso. «Cada noche, cuando todos dormían. Al principio solo podía mover los dedos, luego el pie y ahora…» Dio un pequeño paso, tambaleante pero firme. Un paso que desafiaba diagnósticos médicos, que contradecía todo lo que les habían dicho sobre su lesión. Joaquín observaba la escena con una mezcla de asombro e ira. El milagro que se desarrollaba ante él significaba la pérdida de su última carta, su control definitivo sobre Isabel. «Imposible», murmuró. «Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar». «Los médicos se equivocaron», respondió Valentina, acercándose protectoramente a Mateo. «O quizás alguien les pagó para que se equivocaran». La insinuación flotó pesadamente en el aire. ¿Sería posible que Joaquín hubiera manipulado los diagnósticos médicos para mantener a Mateo dependiente, para tener otra forma de control sobre Isabel? «Eso es absurdo», rugió Joaquín, pero el temblor en su voz lo traicionaba. «¿Lo es?», intervino Rafael. «Tenemos testimonios, Joaquín. El doctor Méndez ha confesado que le pagaste para que exagerara la gravedad de la lesión de Mateo, para que prescribiera medicamentos que inhibían su recuperación natural». Isabel jadeó horrorizada. «¿Manipulaste el tratamiento de mi hijo? ¿Impediste deliberadamente su recuperación?». La expresión de Joaquín se endureció. Ya no había pretensiones, no había máscaras, solo un hombre acorralado dispuesto a todo. «¿Y qué si lo hice?», respondió con frialdad. «Ese mocoso ni siquiera es mi hijo. ¿Por qué debería importarme si camina o se arrastra?». Sus palabras, cargadas de veneno, provocaron un silencio helado. Mateo, aún de pie pero visiblemente afectado, miró a Joaquín, con una mezcla de dolor y confusión. «Señor Montero, está usted detenido», anunció el agente federal que lideraba el operativo. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será utilizado en su contra en un tribunal». Mientras el agente recitaba sus derechos, Joaquín mantenía los ojos fijos en Isabel. «Esto no ha terminado», articuló en silencio. «Si yo caigo, caerás conmigo». Isabel sostuvo su mirada con una serenidad recién descubierta. «No, Joaquín, esto terminó hace mucho tiempo, solo que ninguno de los dos quiso admitirlo». Los agentes esposaron a Joaquín y comenzaron a escoltarlo hacia la salida. Parecía que la pesadilla finalmente llegaba a su fin. Pero Valentina, que no había apartado los ojos de Joaquín ni un segundo, notó un cambio sutil en su postura, un movimiento casi imperceptible de su mano esposada. «¡Cuidado!», gritó, justo cuando Joaquín se liberaba parcialmente de su escolta y extraía una pequeña pistola oculta en su tobillo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Joaquín apuntó directamente a Mateo, su rostro contorsionado en una mueca de odio puro. Rafael se lanzó hacia el niño, intentando cubrirlo con su cuerpo. Isabel gritó un sonido desgarrador que pareció congelar el tiempo mismo. Y Valentina, movida por el mismo instinto que la había impulsado a saltar a la piscina, semanas atrás, se arrojó hacia Joaquín. Su cuerpo colisionó con el de él justo cuando el arma se disparaba, desviando la trayectoria de la bala que impactó en el techo. Los agentes reaccionaron al instante, sometiendo a Joaquín con fuerza y arrebatándole el arma. Valentina cayó al suelo, el impacto dejándola momentáneamente sin aliento. «¡Valentina!», gritó Mateo, intentando correr hacia ella, pero cayendo tras unos pocos pasos temblorosos. Carmen se apresuró hacia su hija, aterrorizada. «Hija, ¿estás herida?».
Valentina negó con la cabeza intentando recuperar el aliento. «Estoy bien», logró decir finalmente. Solo sorprendida. Mientras los agentes sacaban a Joaquín de la habitación, este lanzó una última mirada cargada de odio hacia todos ellos. «Esto no termina aquí. Tengo amigos poderosos. Ninguno de ustedes estará a salvo». Sus amenazas se perdieron cuando la puerta se cerró tras él. Un silencio espeso invadió la sala, como si nadie supiera qué decir después de la tormenta que acababan de vivir. Fue Mateo quien finalmente rompió el silencio. «¿Es verdad?», preguntó, mirando directamente a Rafael. «¿Eres mi verdadero papá?». Rafael se acercó lentamente y se arrodilló frente al niño, que había vuelto a sentarse en su silla de ruedas. Sus ojos, tan parecidos a los de Mateo, brillaban con lágrimas contenidas. «Sí, Mateo», respondió con voz quebrada. «Soy tu padre, y no ha pasado un solo día desde que naciste en que no haya pensado en ti, en que no haya deseado estar a tu lado. ¿Por qué no estuviste?». La pregunta simple pero devastadora hizo que Rafael bajara la cabeza. «Porque cometí errores», admitió. «Porque creí que alejándome, manteniéndome en las sombras, te protegería, y me equivoqué terriblemente». Isabel se acercó, arrodillándose junto a Rafael. «Tu padre intentaba protegernos, Mateo. Joaquín, él nos amenazó. Dijo que nos haría daño si Rafael se acercaba a nosotros. Y luego, cuando tu padre finalmente decidió enfrentarlo». «El accidente», completó Mateo, comprendiendo de repente. «El accidente donde perdí mis piernas». «Donde creímos que las habías perdido», corrigió Rafael, «pero ahora sabemos la verdad. Siempre hubo esperanza, Mateo, siempre». El niño miró a su alrededor, a las personas que habían formado parte de su vida de maneras tan diferentes. Su madre, que había soportado años de un matrimonio sin amor para protegerlo. Su verdadero padre, que había permanecido en las sombras por el mismo motivo. Valentina, que lo había salvado no una sino 2 veces. Y Carmen, que había sido un silencioso pilar de apoyo durante años. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, expresando la duda que todos compartían. Un agente federal se acercó respetuosamente. «Señora Montero, necesitaremos su declaración formal, así como la del señor Sotomayor. La evidencia que ambos han proporcionado es crucial para nuestro caso contra su esposo y sus asociados rusos». «Por supuesto», asintió Isabel, «estamos dispuestos a cooperar completamente». Y después, presionó, Mateo, Isabel y Rafael intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Después, respondió Isabel con una sonrisa temblorosa, «seremos libres de decidir nuestro propio futuro, juntos». Mateo asintió, procesando esta nueva realidad. Luego se volvió hacia Valentina, que seguía recuperándose del impacto. «Tú no vendrás con nosotros, ¿verdad? Todavía necesito aprender a nadar». Valentina sonrió, conmovida por la simplicidad y la profundidad de la pregunta. «Si tus padres me lo permiten, me encantaría seguir siendo parte de tu vida, campeón». «Por supuesto», respondió Rafael sin dudar. «Te debemos más de lo que jamás podremos pagar, Valentina. Has salvado a nuestro hijo 2 veces. Eres parte de esta familia ahora». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Diego, el fisioterapeuta de Mateo, que había sido llamado discretamente por uno de los agentes. «Me dijeron que había un paciente aquí que podría necesitar mi evaluación profesional», dijo, entrando con una sonrisa cautelosa. «Diego», exclamó Mateo entusiasmado, «puedo moverme. Mira». Con esfuerzo pero determinación, Mateo volvió a ponerse de pie y dio 2 pasos tambaleantes hacia el fisioterapeuta, que observaba asombrado. «Increíble», murmuró Diego, arrodillándose para examinar mejor las piernas de Mateo. «La recuperación neurológica es notable. Con el tratamiento adecuado, fisioterapia intensiva, y considerando tu edad y determinación, ¿podré volver a caminar normalmente?», interrumpió Mateo, yendo directo al punto que más le importaba. Diego miró a Isabel y Rafael como pidiendo permiso para dar una respuesta honesta. Ambos asintieron.
Con trabajo duro, tiempo y paciencia, creo que hay muchas posibilidades. Respondió finalmente. No puedo prometerte una recuperación total, Mateo, pero lo que estoy viendo aquí ya desafía todo lo que me dijeron sobre tu caso. Mateo sonrió, una sonrisa tan radiante que iluminó toda la habitación. Trabajaré duro y además tengo a los mejores ayudantes del mundo. La noche avanzó en un torbellino de declaraciones, llamadas telefónicas y planificaciones. Isabel y Rafael pasaron horas con los agentes federales, proporcionando detalles sobre las actividades ilícitas de Joaquín y sus conexiones rusas. Carmen organizó una cena improvisada para todos, insistiendo en que necesitaban mantener las fuerzas después de un día tan intenso. Valentina permaneció con Mateo, ayudándolo con sus primeros ejercicios bajo la supervisión de Diego, quien ya estaba diseñando un programa de rehabilitación intensiva. Es como si hubiera estado hibernando, explicó Diego mientras observaba los movimientos de Mateo. Los nervios y músculos estaban allí, solo necesitaban despertarse, y el hecho de que hayas estado practicando en secreto ha sido crucial, Mateo. Has mantenido vivas esas conexiones neuronales cuando todos pensaban que estaban perdidas. Fue nuestro secreto, sonrió Mateo mirando a Valentina. Nuestra misión especial. Entrada la noche, cuando Mateo finalmente se durmió, exhausto pero feliz, los adultos se reunieron en la sala principal. El ambiente era extraño, una mezcla de euforia por las buenas noticias sobre Mateo, alivio por la detención de Joaquín y una cautelosa preocupación por el futuro. Los federales dicen que Joaquín enfrentará cargos muy graves, explicó Rafael. Lavado de dinero, fraude, conspiración, intento de homicidio. No saldrá de prisión en muchos años, pero sus contactos rusos siguen ahí fuera y no estarán contentos. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Carmen, expresando la preocupación que todos compartían. Significa que debemos ser cautelosos, respondió Isabel. Los agentes nos han ofrecido protección temporal, posiblemente incluso el programa de protección a testigos, si se considera necesario. Tendríamos que desaparecer. La voz de Valentina temblaba ligeramente. ¿Cambiar nuestros nombres? ¿Empezar de cero en otro lugar? Rafael la miró con comprensión. Es una posibilidad, sí, pero también tenemos otras opciones. Tengo contactos en Europa, lugares donde podríamos estar seguros mientras el caso se desarrolla. Lo importante, intervino Isabel, es que estaremos juntos, todos nosotros, si así lo desean. La mirada de Isabel se posó especialmente en Valentina. «Hey, Carmen». La pregunta implícita era clara. ¿Querrían ellas seguir siendo parte de esta extraña familia recién formada, con todos sus complicados antecedentes y su incierto futuro? Carmen miró a su hija, dejando que fuera ella quien respondiera. Hace unas semanas salté a una piscina para salvar a un niño que apenas conocía, dijo Valentina lentamente. Desde entonces mi vida ha cambiado completamente. He descubierto secretos, enfrentado peligros y encontrado una especie de familia que nunca esperé tener. Hizo una pausa, sonriendo ligeramente. No voy a abandonar ahora, cuando Mateo está tan cerca de volver a caminar. Además, le prometí que le enseñaría a nadar. Isabel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Mateo tiene razón. Eres parte de esta familia ahora. Ambas lo son. Entonces está decidido, concluyó Rafael. Mañana comenzaremos los preparativos. Tengo una casa en Oaxaca, en la costa. Es tranquila, aislada, perfecta, para que Mateo continúe su recuperación mientras se resuelve la situación legal. La conversación continuó hasta altas horas de 1900 la noche, planeando los detalles de su partida, discutiendo las opciones para el futuro. A pesar de la incertidumbre que los rodeaba, había un sentimiento de esperanza que ninguno había experimentado en mucho tiempo. Cuando finalmente se retiraron a descansar, Valentina se detuvo en la puerta de la habitación de Mateo, observando al niño dormir plácidamente. Su rostro, por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente en paz.
Dulces sueños, campeón, susurró. Mañana comenzamos una nueva aventura. Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol se reflejaban en las aguas tranquilas del lago, Valentina encontró a Isabel en la terraza, contemplando el paisaje con expresión serena. No he dormido así en años, confesó Isabel cuando Valentina se unió a ella. Sin miedo, sin pesadillas, es como si finalmente pudiera respirar. ¿Cómo te sientes respecto a todo lo que ha pasado? Lo de Joaquín, lo de Rafael. Isabel reflexionó un momento. Durante tanto tiempo viví dividida. Una parte de mí era la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la mujer que todos envidiaban. Y otra parte era solo una madre aterrorizada, una prisionera en una jaula dorada. Hizo una pausa, sonriendo suavemente. Ahora puedo ser simplemente yo, misma, Isabel, madre de Mateo, y quizás con el tiempo algo más para Rafael. ¿Lo amas?, preguntó Valentina, y luego se ruborizó. Lo siento, no debería preguntar algo tan personal. Está bien, la tranquilizó Isabel. Y sí, creo que nunca dejé de amarlo. Incluso en los peores momentos, cuando creía que nos había abandonado, una parte de mí seguía conectada a él, al verdadero padre de mi hijo. A lo lejos, un bote de la Policía Federal cruzaba lentamente el lago, parte del operativo que había culminado con la detención de Joaquín y que ahora buscaba evidencias en las propiedades circundantes. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Isabel. Joaquín siempre temió que lo traicionara, que revelara sus secretos. Instaló cámaras, me vigilaba constantemente, controló cada aspecto de mi vida, y al final fue su propio comportamiento, su crueldad hacia Mateo, lo que me dio el valor para actuar. A veces necesitamos proteger a otros para encontrar la fuerza de protegernos a nosotros mismos, reflexionó Valentina. Isabel la miró con renovado respeto. Eres muy sabia para tu edad, Valentina. Me alegra tanto que hayas entrado en nuestras vidas, no solo por haber salvado a Mateo, sino por todo lo que has hecho después, por estar allí cuando más te necesitábamos. Antes de que Valentina pudiera responder, la voz entusiasmada de Mateo las interrumpió. «Mamá, Valentina, miren esto». Ambas se volvieron para ver a Mateo en la puerta de la terraza, apoyado en un bastón improvisado que Diego había ya adaptado para él. Con concentración absoluta dio 3 pasos firmes hacia ellas. «Eso es increíble, Mateo», exclamó Valentina. «Diego dice que soy su paciente más determinado», explicó el niño con orgullo. «Dice que si sigo así, en unos meses podré caminar distancias cortas sin ayuda». Isabel se arrodilló frente a su hijo, tomando su rostro entre sus manos. «Estoy tan orgullosa de ti, mi valiente, tan orgullosa». Rafael apareció en la puerta, observando la escena con emoción contenida. Mateo lo miró y en un gesto que sorprendió a todos, extendió su mano hacia él. «¿Me ayudas a caminar hasta el jardín, papá?». El rostro de Rafael se iluminó con una alegría tan pura, tan completa, que Valentina sintió lágrimas en sus propios ojos. «Será un honor, hijo mío», respondió, acercándose para tomar la mano de Mateo. Mientras los 4 se dirigían lentamente hacia el jardín, Valentina sintió una certeza profunda. A pesar de todos los peligros que habían enfrentado y los desafíos que pudieran aguardarles, habían encontrado algo precioso e irreemplazable. Una familia, no la que nace de la sangre o del apellido, sino la que se forja en la adversidad, en la lealtad, en el amor verdadero. Y eso, pensó mientras observaba a Mateo dar otro paso valiente bajo el sol de la mañana, era el mayor milagro de todos. 3. Meses después, una pequeña casa en la costa de Puerto Escondido, Oaxaca, brillaba bajo el sol del atardecer. Sus paredes de un azul claro contrastaban con las bugambilias rosadas que trepaban por la fachada. Desde la terraza podía contemplarse el océano en toda su inmensidad, un lienzo infinito de azules y dorados bajo la luz del sol poniente. En esa terraza, Mateo Sotomayor, Llano Montero, practicaba cuidadosamente sus ejercicios de equilibrio bajo la atenta mirada de Valentina. A sus casi 7 años, Mateo había progresado de manera asombrosa en su recuperación. Usando solo un bastón ligero,
Para apoyo ocasional, podía caminar distancias cada vez mayores. Muy bien, campeón, lo animaba Valentina. Ahora intenta girar lentamente, como te enseñó Diego. Mateo asintió concentrándose intensamente mientras ejecutaba un giro completo sobre sí mismo, manteniendo el equilibrio con notable destreza. «Lo hice», exclamó triunfante cuando completó la maniobra sin tambalearse. «Perfecto». Valentina aplaudió entusiasmada. «Has mejorado mucho esta semana». Desde el interior de la casa, Isabel observaba la escena con una sonrisa serena. Vestida con sencillos pantalones de lino y una blusa ligera, poco quedaba de la elegante y tensa mujer que había sido en su anterior vida. Su cabello, antes meticulosamente arreglado, caía ahora en ondas naturales sobre sus hombros, y su rostro, libre de maquillaje, mostraba algunas pecas provocadas por el sol tropical. «Es increíble lo que ha logrado», comentó Carmen, uniéndose a ella en la ventana. «Diego dice que es uno de los casos de recuperación más notables que ha visto». «Es un luchador», respondió Isabel con orgullo. «Siempre lo ha sido, incluso cuando todos le decían que era imposible». El timbre del teléfono interrumpió su conversación. Isabel respondió, y su expresión se iluminó al escuchar la voz al otro lado. «Rafael», dijo, alejándose un poco para hablar. «¿Cómo fue la reunión?» La voz de Rafael sonaba ligeramente distorsionada por la distancia, pero clara. «Todo está resuelto. El juez ha aprobado el cambio de apellido de Mateo. Oficialmente es Mateo Sotomayor ahora». «Esa es una noticia maravillosa», sonrió Isabel. «¿Y lo otro?» «También. Está avanzando. Joaquín se ha declarado culpable a cambio de una reducción de sentencia, pero aún así pasará al menos 15 años en prisión. Sus socios rusos están siendo extraditados. Según los federales, la organización ha sido completamente desmantelada». ¿Significa eso que estamos a salvo? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Nunca se puede estar completamente seguro, Isabel. Pero los agentes creen que la amenaza inmediata ha pasado. Aún así recomiendan que mantengamos un perfil bajo por al menos un año más». Isabel suspiró asimilando la información. «Un año más en el paraíso. Creo que podemos soportarlo». Rafael rió suavemente. «Estaré de vuelta mañana. Solo necesito finalizar algunos detalles con los abogados». «Te extrañamos», dijo Isabel bajando la voz. «Mateo no deja de preguntar cuándo volverás». «¿Y tú?» La voz de Rafael adquirió un tono más íntimo. «¿También me extrañas?» Isabel sonrió mirando hacia el océano. «Cada minuto». Cuando colgó, notó que Carmen la observaba con una expresión divertida. «¿Qué?», preguntó, ligeramente ruborizada. «Nada», respondió Carmen con una sonrisa cómplice. «Solo que es agradable verte así, feliz, relajada, enamorada». «Ha pasado tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía», confesó Isabel. «Ser simplemente yo misma, sin miedo, sin pretensiones». En la terraza, Mateo había terminado sus ejercicios y ahora se apoyaba en la barandilla junto a Valentina, observando cómo las olas rompían en la playa. «¿Crees que mañana podré intentar nadar hasta la boya?», preguntó esperanzado. «Sí, el mar está tranquilo y tu padre está de acuerdo. No veo por qué no», respondió Valentina. «Has avanzado mucho con tus clases de natación». El rostro de Mateo se iluminó. «Genial. Quiero mostrarle a papá lo bien que nado ahora». Valentina sonrió, conmovida por el entusiasmo del niño. En los 3 meses que llevaban en Puerto Escondido, Mateo había florecido de manera extraordinaria, no solo físicamente, con sus progresos en la rehabilitación, sino emocionalmente. La sombra de temor que siempre parecía acompañarlo en la mansión Montero había desaparecido por completo, reemplazada por una confianza y alegría que eran un placer de contemplar. «Valentina», dijo Mateo repentinamente serio, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, campeón. Lo que quieras». «¿Vas a quedarte con nosotros para siempre?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». Mateo jugueteó con su bastón, evitando su mirada. «Es que escuché a mamá hablar con papá sobre la universidad.
sobre que tú deberías continuar tus estudios cuando todo esto termine. Valentina se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. Mateo, eventualmente tendré que volver a la universidad, sí, pero eso no significa que vaya a desaparecer de tu vida. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Además, añadió, con una sonrisa conspiratoria, ¿crees que podría alejarme justo cuando estás a punto de convertirte en el nadador más rápido de Oaxaca? Ni lo sueñes. Esto pareció tranquilizar a Mateo, que volvió a sonreír. Cuando sea grande, quiero ser fisioterapeuta como Diego, para ayudar a otros niños como yo. Serías maravilloso en eso, aseguró Valentina. Tienes el corazón y la determinación perfectos para ese trabajo. Isabel salió a la terraza, uniéndose a ellos. Tengo noticias. Papá vuelve mañana. Sí, exclamó Mateo, dando un pequeño salto de alegría que casi le hace perder el equilibrio. Y hay más, continuó Isabel abrazando a su hijo. Oficialmente eres Mateo Sotomayor ahora. El juez ha aprobado el cambio de apellido. El niño procesó esta información con expresión solemne. ¿Entonces ya no soy un Montero? ¿Ya no tengo nada que ver con él? Isabel intercambió una mirada con Valentina, consciente de lo delicado del tema. A pesar de todo lo ocurrido, Joaquín había sido la única figura paterna que Mateo había conocido durante la mayor parte de su vida. Legalmente no, respondió Isabel con suavidad. Pero Mateo, lo que vivimos, lo que aprendimos, todo eso forma parte de quienes somos. Incluso las experiencias difíciles nos enseñan y nos hacen más fuertes. Mateo asintió, sorprendentemente maduro para su edad. Lo entiendo. Es como mis piernas. El accidente fue malo, pero me enseñó a ser fuerte. Y ahora puedo caminar de nuevo, incluso mejor que antes, porque valoro cada paso. Valentina sintió que se le encogía el corazón ante la sabiduría de aquel pequeño que había enfrentado más adversidades en sus cortos años que muchos adultos en toda una vida. Exactamente, sonrió Isabel, besando la frente de su hijo. Ahora, ¿qué les parece si preparamos algo especial para la cena, para celebrar las buenas noticias? La cena se convirtió en una pequeña fiesta improvisada. Carmen preparó pescado fresco comprado esa mañana en el mercado local, acompañado de arroz con coco y ensalada tropical. Comieron en la terraza, bajo las estrellas, con el sonido de las olas como música de fondo. Propongo un brindis, dijo Carmen levantando su vaso. Por los Sotomayor, por los nuevos comienzos y por las familias que elegimos. Y por Valentina, añadió Mateo entusiasmado, que me enseñó a nadar y a ser valiente. Todos rieron y brindaron, sintiendo esa peculiar mezcla de nostalgia y esperanza que acompaña a los momentos perfectos, esos instantes fugaces en que todo parece estar en su lugar correcto. Después de acostar a Mateo, Valentina salió a caminar por la playa. La noche era cálida, con una suave brisa marina que agitaba su cabello. Se sentó en la arena, contemplando el vaivén hipnótico de las olas bajo la luz de la luna. Tanto había cambiado en tan poco tiempo. De ser una estudiante común que trabajaba ocasionalmente en fiestas para ayudar a su madre, se había convertido en parte integral de una familia poco convencional, unida por circunstancias extraordinarias. El sonido de pasos sobre la arena la sacó de sus pensamientos. Era Isabel que se acercaba con 2 tazas humeantes. «Te traje té», dijo sentándose a su lado. «Pareces pensativa». «Gracias», respondió Valentina tomando la taza. Solo estaba reflexionando sobre cómo la vida puede cambiar completamente en un instante. Un momento estás sirviendo bebidas en una fiesta y al siguiente estás saltando a una piscina para salvar a un niño. Y cambiando muchas vidas en el proceso, añadió Isabel. La mía, la de Mateo, incluso la de Rafael. A veces pienso que el universo te puso en nuestro camino exactamente cuando más te necesitábamos. Bebieron su té en un silencio cómodo, contemplando el horizonte donde el cielo nocturno se fundía con el océano. Mateo me preguntó si me quedaría para siempre, comentó Valentina finalmente. Está preocupado porque escuchó hablar sobre la universidad. Isabel suspiró. Me temía que hubiera escuchado esa conversación,
Rafael y yo hemos estado discutiendo opciones para tu futuro. Él tiene contactos en la Universidad Iberoamericana. Podrías retomar tus estudios el próximo año, con una beca completa. Es muy generoso, pero no sé si estoy lista para separarme de ustedes, de Mateo especialmente. No sería una separación, aclaró Isabel. Más bien una evolución. Seguirías siendo parte de nuestras vidas, pero también construirías la tuya propia. Es lo justo, Valentina. Eres joven, brillante. Tienes toda una vida por delante. ¿Y ustedes? ¿Qué planes tienen cuando todo esto termine? Cuando sea seguro salir del anonimato. Isabel contempló el océano, pensativa. Rafael ha hablado de volver a la Ciudad de México eventualmente. Tiene negocios legítimos que atender, pero sinceramente me he enamorado de este lugar, de la simplicidad, de la paz. Parte de mí desearía quedarse aquí permanentemente. Podrían tener ambas cosas, sugirió Valentina. Un hogar aquí para escapar del mundo y otro en la ciudad para cuando sea necesario. Tal vez, sonrió Isabel. Lo importante es que por primera vez en muchos años tenemos opciones reales. Somos libres de elegir. A la mañana siguiente, el sonido de un vehículo aproximándose despertó a toda la casa. Mateo fue el primero en reaccionar, saltando de la cama tan rápido como sus piernas en recuperación se lo permitieron. «¡Es papá!», gritó apresurándose hacia la entrada con su bastón. Efectivamente, Rafael Sotomayor bajaba de un jeep alquilado, cargado con paquetes y con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro bronceado por el sol. «¡Mateo!», exclamó agachándose para recibir el abrazo entusiasta de su hijo. «Mírate, estás caminando mejor cada día». «Practiqué todos los ejercicios que me dejó Diego», respondió el niño orgulloso, «y puedo nadar hasta la primera boya. Valentina dice que hoy intentaremos la segunda si el mar está tranquilo». Rafael levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Isabel que lo observaba desde el porche. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se conectaban, transmitiendo más de lo que las palabras podrían expresar. «Te extrañamos», dijo ella simplemente cuando él se acercó. «Y yo a ustedes», respondió Rafael, besándola suavemente. Cada minuto. La mañana transcurrió entre risas y conversaciones. Rafael había traído regalos para todos, libros para Valentina, especias especiales para Carmen, juguetes para Mateo y para Isabel, un pequeño estuche de terciopelo, que guardó discretamente para un momento más privado. Después del almuerzo, como había prometido Valentina, todos bajaron a la playa. El mar estaba inusualmente tranquilo, con pequeñas olas que rompían suavemente en la orilla. «Perfecto. Para la natación». «¿Estás seguro de esto, Mateo?», preguntó Rafael, observando con cierta aprensión las boyas que marcaban la distancia en el agua. La segunda está bastante lejos. «Estoy listo, papá», afirmó Mateo con determinación. «He practicado mucho, y Valentina estará conmigo todo el tiempo». «Es verdad», confirmó Valentina ya en su traje de baño. «Además, tiene un talento natural para la natación. El agua parece ser su elemento». Irónico, pensó Rafael, que el mismo elemento que casi le arrebata la vida a su hijo ahora fuera fuente de tanta alegría y libertad para él. «De acuerdo», concedió finalmente. «Pero ten cuidado y escucha a Valentina en todo momento». Mateo asintió solemnemente antes de tomar la mano de Valentina y dirigirse hacia el agua. Isabel y Rafael los observaban desde la orilla, con Carmen sentada bajo una sombrilla cercana. «Es asombroso», comentó Rafael, viendo cómo su hijo, que hace solo unos meses dependía completamente de una silla de ruedas, ahora se movía con confianza en el agua. «A veces me parece un sueño. Estar aquí con ustedes, viendo a Mateo crecer, recuperarse». «No es un sueño», respondió Isabel entrelazando sus dedos con los de él, «aunque a veces yo también tengo que pellizcarme para creerlo». En el agua, Valentina guiaba pacientemente a Mateo, utilizando técnicas de natación adaptadas que Diego les había enseñado. El niño se movía con sorprendente agilidad, su rostro reflejando pura concentración y alegría.
Lo estás haciendo genial, Mateo, lo animaba Valentina. Recuerda mantener el ritmo de tu respiración. Alcanzaron la primera boya sin dificultad. Mateo se detuvo recuperando el aliento mientras se sujetaba al flotador naranja. ¿Listo para la segunda?, preguntó Valentina. Está un poco más lejos, pero sé que puedes lograrlo. Mateo miró hacia la playa, donde sus padres lo observaban, luego a la segunda boya, que parecía distante pero alcanzable. «Estoy listo», afirmó con determinación. Con movimientos firmes y coordinados, Mateo comenzó a nadar hacia la segunda boya, con Valentina a su lado, atenta a cualquier señal de fatiga o dificultad. Pero el niño se mantuvo fuerte, impulsado por una determinación que parecía venir de lo más profundo de su ser. Cuando finalmente alcanzaron la segunda boya, Mateo lanzó un grito de triunfo que resonó por toda la playa. Desde la orilla, Rafael e Isabel aplaudieron entusiasmados, sus rostros reflejando un orgullo inmenso. «¡Lo logré!», exclamó Mateo, aferrándose a la boya con una sonrisa radiante. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Lo logré! Estamos muy orgullosos de ti, hijo», gritó Rafael, su voz cargada de emoción. Para Valentina, observando la alegría pura en el rostro de Mateo, fue como si el círculo finalmente se cerrara. De aquel niño triste en una silla de ruedas, observando con anhelo a otros niños jugar en la piscina, al nadador confiado que ahora celebraba su triunfo en mar abierto. Un viaje de sanación, no solo física sino también emocional, del que ella había tenido el privilegio de ser parte. «Estoy muy orgullosa de ti, campeón», dijo, abrazándolo en el agua. «Has recorrido un largo camino». «Gracias a ti», respondió Mateo con sencillez, «por salvarme 2 veces». El regreso a la playa fue tranquilo, disfrutando de la sensación del agua tibia y la vista de la costa dorada bajo el sol de la tarde. Al llegar a la orilla, Rafael levantó a su hijo en brazos, un gesto que hizo reír a Mateo de pura felicidad. «Mi pequeño Tritón», exclamó girándolo en el aire, «conquistador de los mares». Isabel se unió al abrazo, formando un círculo perfecto de amor y alegría. Valentina los observaba a unos pasos de distancia, conmovida por la escena, cuando Isabel extendió un brazo hacia ella. «Ven aquí», dijo, «tú también eres parte de esto». Y así, bajo el sol de Puerto Escondido, 4 personas unidas por el destino, la valentía y el amor, celebraron no solo una victoria en el agua, sino el triunfo mucho mayor de haber encontrado, en medio de 1980, la adversidad, una familia verdadera. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, agotado por sus hazañas acuáticas, los adultos se reunieron en la terraza. El cielo estrellado de Oaxaca se extendía sobre ellos como un manto de diamantes, mientras la brisa nocturna traía el aroma salado del océano. Rafael sacó el pequeño estuche de terciopelo que había guardado durante todo el día y se lo entregó a Isabel. «Quería darte esto en privado», explicó, «pero luego pensé que Carmen y Valentina también merecían ser parte del momento. Después de todo, son familia». Isabel abrió el estuche con manos temblorosas, revelando un hermoso anillo con una solitaria esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «Rafael», susurró sin palabras, «sé que técnicamente sigues casada», continuó él, «y que el divorcio tomará tiempo dadas las circunstancias, pero quería que tuvieras esto como símbolo de mi promesa, de que estaré aquí, pase lo que pase, el tiempo que sea necesario». Isabel se colocó el anillo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Es perfecto», dijo simplemente antes de besarlo. Carmen y Valentina aplaudieron discretamente, conmovidas por el momento. «Por los nuevos comienzos», brindó Carmen, levantando su copa. «Y por las segundas oportunidades», añadió Rafael, mirando a Isabel con infinito amor. «Por las familias que elegimos», completó Valentina, sintiendo una profunda gratitud por haber encontrado su lugar en este círculo improbable pero perfecto. Isabel, con el anillo brillando en su dedo, miró a cada uno de ellos, Rafael su primer y único amor verdadero, Carmen,
la mujer cuya lealtad silenciosa había sido un pilar durante años oscuros. Valentina, la joven valiente que había cambiado todas sus vidas con un acto de coraje instintivo. Y pensó en Mateo, durmiendo tranquilamente, libre al fin, de miedos y limitaciones. Por nosotros, dijo simplemente levantando su copa, por todos nosotros. Mientras las estrellas brillaban sobre Puerto Escondido y las olas rompían suavemente en la playa, 4 copas se encontraron en el aire, sellando una promesa silenciosa, que sin importar lo que el futuro trajera, enfrentarían. Juntos cada desafío, celebrarían juntos cada victoria, y construirían día a día la vida que habían soñado pero que apenas ahora se atrevían a creer posible. Porque a veces, la verdadera salvación viene de los lugares más inesperados, y a veces un simple acto de valentía puede desencadenar un milagro tras otro, creando nuevos caminos donde antes solo había oscuridad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina y Mateo les haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor y la valentía. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando los milagros cotidianos que ocurren cuando nos atrevemos a actuar con el corazón. Los esperamos en los comentarios para conocer qué parte de esta historia les tocó más profundamente.